Bienvenidos a Corazón Abierto. El día de hoy tenemos un invitado especial en este segmento que queremos conocer un poco más de las personalidades de nuestro país y de nuestra ciudad. El día de hoy nos acompaña Óscar Soriano. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, Gabriel. Buen día. Un gusto estar nuevamente contigo y en el programa mandar un gran saludo a todos los que nos están viendo por las redes también. Gracias por estar con nosotros, teniendo en cuenta que ya has estado en estos estudios en una faceta distinta, en una temporada anterior, pero queremos actualizar esta entrevista, queremos conocer un poco más de lo que ha ido pasando en estos años de gestión. Han sido difíciles, ¿no?, estos años. Sí, han sido años complicados. Hay que entender dos contextos de la actual gestión. Primero, que hemos salido de un periodo de pandemia duro, de años que han sido complicados para los paceños, para los bolivianos, para el mundo entero en realidad. Y obviamente con eso ha trastocado más que todo el presupuesto y las finanzas del gobierno municipal. Salir de una pandemia con esas características ha sido difícil. Entonces encaminar todo eso para recuperar nuevamente el tema de la ciudad ha tenido dificultades. Y obviamente en este periodo de gestión municipal también hay que recordar que ha sido una bancada de dos fuerzas políticas donde ha habido muchos encuentros fuertes, pero en líneas generales, personalmente, en lo que me ha tocado a mí, hemos desarrollado una tarea de fiscalización y de trabajo encomendado por el tema de los vecinos importante, y en eso hemos respondido tanto en la Comisión de Desarrollo Territorial como cuando he sido secretario en las primeras dos gestiones, y eso obviamente ha sido un conjunto de cosas que se ha trabajado, ¿no? Muchos paceños están disconformes con lo que ha estado ocurriendo en el Consejo. Ha sido problemas internos, obviamente, dentro de los partidos también, que han llevado a una desorganización dentro del Consejo. ¿Cómo evalúas la gestión hasta ahora del Consejo Municipal? Mira, para nosotros también ha sido una gestión difícil. Cuando la gestión pública solamente toma en cuenta el destruir y no destruir, cuando es una crítica solamente destructiva y no construye, pasa lo que ha pasado en el Consejo Municipal los últimos años. Una oposición que no era una oposición solamente para decir, oye, fiscalicemos, qué está pasando con el presupuesto, cómo se están transparentando los recursos, qué está haciendo el alcalde, sino era una oposición que trataba de destruir la imagen del Ejecutivo, y en ese sentido lo que ha pasado es que ha generado tal ingobernabilidad que en realidad lo que menos estaba pensando era en el paceño, en sus necesidades, en los problemas que tiene la ciudad, en los problemas cotidianos. Añadido a que el Ejecutivo no ha hecho un trabajo adecuado, por supuesto, en la ciudad, no ha transparentado mucho de los proyectos y de los recursos que se estaba trabajando, y eso ha andado en una crisis de gobernabilidad muy fuerte. Entonces hemos visto concejales que no se han dedicado a la tarea de fiscalización, sino a la tarea de destruir, como si esto fuera un tema entre partidos políticos y no entre autoridades que quieren fiscalizar para transparentar los recursos. Existen los mecanismos legales, está el Ministerio Público, está Transparencia, está una serie de instituciones donde uno, cuando tiene o le manda la documentación al Ejecutivo y no está de acuerdo con algún proceso, lo deriva inmediatamente a esas instancias. Pero obviamente el movimiento al socialismo lo que ha hecho en los últimos años es intentar destruir. Lo que menos se ha hecho es fiscalizar, lo que menos se ha hecho es estar en las calles, que es donde los vecinos quieren ver la tarea de fiscalización real, y los que nos hemos dedicado a hacer esa tarea hemos sido también cuestionados por el mismo Consejo, y eso ha generado una serie de ingobernabilidad que ha hecho que se vaya a detener el Consejo durante un tiempo, que las peleas internas hayan ahondado de una manera más fuerte, olvidando el objetivo común de las autoridades, que es trabajar para solucionar los problemas y para darle calidad de vida también a los paceños. ¿Crees que un problema que ocurre en Bolivia, en la política en general, es no hacer partido, no crear raíces, digamos, que puedan sustentar luego la gestión? Yo creo que ese es el problema estructural y el problema de fondo. Se llama la institucionalidad de los partidos. Los partidos políticos tienen la característica de ser el puente, el enlace de comunicación entre la sociedad civil y la institución. Ese partido
cuando está institucionalizado, cuando tiene bases ideológicas, políticas, de organización, lo que hace es comunica, genera representatividad de la ciudadanía para llevarla a una institución y trabajar en políticas públicas. Cuando no hay un partido, o como hemos visto en las últimas elecciones, taxipartidos que han aparecido de manera, se ha proliferado por todo el país y solamente tienen una lógica tiene una lógica de intereses personales, se pierde la esencia de la institucionalidad. Y eso se transmuta también a la institucionalidad democrática, porque las instituciones públicas trabajan con esa misma institución de los partidos, transmitiendo esas demandas, preocupaciones de la ciudadanía y traduciéndolas en resultados y en políticas públicas. Cuando ese enlace se rompe, se vuelve clientelar, se vuelve de los intereses particulares, intereses políticos, intereses económicos, y uno ya no tiene la fidelización hacia el proceso de la ciudadanía que te ha elegido. Lo mismo pasó con el tema del movimiento al socialismo. Sus problemas internos han transmutado tan fuerte que se han dividido en dos facciones, creo, en Evo Morales, Arce, y esa división también pasó en el Consejo Municipal y dejaron de representar a la ciudadanía para representar solamente a intereses particulares o a problemas internos que ellos tenían, y obviamente eso va socavando el terreno de la institucionalidad democrática. Por eso los partidos políticos son fundamentales, son una pieza realmente... es el equilibrio para mantener ese tipo de institucionalidad, y cada vez hay menos en el país. Si tú haces un recuento de cuáles son los partidos institucionalizados, solamente en la ciudad de La Paz puedes encontrar tal vez que uno que se ha mantenido, pero que no han hecho vida orgánica, solamente han aparecido en elecciones, ha sido Unidad Nacional. Después de eso, todos han sido partidos creados. Son juntuchas también, ¿no? Juntuchas, se han creado todos, ese momento, han dicho, oye, vos quieres ir, yo también, a ver, nos pongamos de acuerdo. Ya se ha transmutado la ideología, se ha transmutado la lógica de trabajar por la gente, y era obtener el poder por obtener el poder. Y obviamente eso ha debilitado las instituciones democráticas, las instituciones políticas y el sistema político en realidad, porque el sistema político funciona con partidos políticos que tienen militancia, que tienen organización, y que obviamente esos intereses los van llevando al tema de la institución. Todo eso ha desaparecido. Eso es obra también del movimiento al socialismo en los últimos 20 años, que se ha encargado de destruir ese sistema político. Porque claro, su lema era un líder, un partido, una sola bandera. Y cuando ese es el lema, destruye todo el sistema político, la institucionalidad democrática y las formas de organización de los partidos, que parece que solamente aparecen cuando hay elecciones a la vista. Empiezan una elección, 2 semanas antes vuelven a aparecer, pero después desaparecen completamente. Otra característica es, por ejemplo, yo siempre he escuchado a nivel nacional, departamental y municipal, dice, tenemos varios proyectos que tenemos que trabajar para las ciudades, para el país. Pero cuando pierden esos partidos se llevan los programas, los proyectos y absolutamente todo lo que han elaborado. Entonces no están al servicio de la comunidad, están al servicio de un interés particular, de una juntucha, como tú dices, de ese momento de manera coyuntural para tener poder. Entonces si no tengo el poder, espero 5 años y vuelvo a decir que tengo la varita mágica para resolver los problemas. Y eso obviamente ha generado un cortocircuito que esperemos ahora este nuevo sistema político, este nuevo sistema democrático pueda volver al equilibrio y pueda generar partidos que respondan a los intereses de la gente. Que también eso es un problema que afecta directamente a la ciudadanía, ¿no? El mal manejo de los partidos, la posibilidad de no tener partidos que solventen también al político, pues a la población le afecta. Como Óscar Sogliano, ¿estás pensando en crear un partido? Mira, yo ahorita estoy en la fase de, te cuento rápidamente un poquito cómo ha sido la trayectoria que yo he tenido. En los 2 primeros años yo he sido secretario del Consejo Municipal de La Paz, y hemos heredado por la pandemia, por la anterior gestión municipal, por los concejales de la anterior gestión municipal, una serie de problemas de trámites dentro de la gestión municipal. El primer año solamente hemos resuelto, Gabriel, 33,000 trámites. En un año, que son demandas, que son problemas. Detrás de cada trámite hay historias de vida, hay historias de familias que quieren solucionar rápido sus problemas. 33,000 trámites que obviamente me han tenido detrás del escritorio resolviendo y firmando, porque no solamente eran 33,000 trámites que llegaban a la secretaría, sino que cada una de las comisiones y cada uno de los concejales mandaba la documentación para poder tramitarla, y mi función era revisar uno por uno
mandarlo al pleno del consejo para su tratamiento. El segundo año de gestión hemos tratado más de 42,000 trámites. Es decir, en esos 2 años son 70,000 trámites. Eso me ha tenido un poco absorbido dentro del escritorio porque mi tarea era dejar de manera regular el funcionamiento del consejo y que vuelva a trabajar de una forma mucho más ágil. Y eso me ha tardado las 2 primeras gestiones. Pero luego salí del secretario, me fui directamente a trabajar en el territorio y vi que una de las necesidades fundamentales que tenía la ciudad era el tema de los servicios básicos y la planificación. ¿Qué significa aquello? En esta gestión 2023-2024 hemos aprobado, Gabriel, más de 16 planimetrías. La mayoría en las laderas de toda la ciudad de La Paz, periférica, Cotaúma, Sur, Max Paredes, donde esa población que quería esa planimetría no tenía servicios básicos. No hay agua, no hay luz, no hay camino, no hay poste, no hay gas, no hay absolutamente nada. Porque una planimetría es como el certificado de nacimiento. No. Tú te llamas Gabriel, yo me llamo Oscar Sogliano, vivo en tal lugar, hemos nacido, y ese es tu certificado de nacimiento. Cuando una zona no tiene certificado de nacimiento, no tiene presupuesto, no tiene catastro, no tiene derecho propietario, no tiene agua, no tiene servicios básicos, no tiene alcantarillado, no tiene nada. Sí. Eso, entonces, hemos trabajado en esos 2 años, estas 16 planimetrías, que en realidad eran vecinos que estaban esperando 18, 20, 22, 30 años para tener nombre y apellido y para tener servicios básicos en la ciudad. ¿Cómo tú haces una planificación urbana armónica, integral, sostenible, cuando tienes problemas, primero de límites y luego de servicios básicos? Cuando tú no tienes servicios básicos, cuando no tienes luz, no tienes agua, generas paseños de primera y paseños de segunda, porque aquí tienen todo y aquí no tienen absolutamente nada, porque la lógica de planificación fue siempre de adentro hacia afuera. Y funcionó en su momento, hace 20, 25 años. Pero ahora la ciudad cambió totalmente. Ahora hay que pensar las lógicas de planificación de afuera hacia adentro. Se expande cada día la ciudad. Para volver al equilibrio. Porque si no tienes vecinos que quieren aplaudir para que se prendan las luminarias, es la modernidad también, pero tienes otros vecinos que ni siquiera tienen un poste de luz, o cuando jalan la cadena del baño, no hay dónde correr porque no hay alcantarillado, tiene que haber un pozo séptico. Ese es el equilibrio que tiene que volver la ciudad ahora, y ese es el equilibrio que se hace con instrumentos como estas planimetrías. Hemos aprobado más de 35 estructuras viales. Cuando no se tiene estructura vial, ¿qué pasa? El loteador viene y se entra a la calle y la planificación es desordenada. Ahora ya no, porque ahora en esos lugares donde estaba plagado de loteadores tenemos áreas verdes, áreas de equipamiento, áreas forestales, áreas de preservación paisajística, pero registradas a nombre del gobierno municipal de La Paz. Antes no se tenía. Por eso los loteadores iban y hacían jauja. Entraban en un lugar, entraban en otro, no respetaban absolutamente nada. La planimetría te da el derecho propietario. Es decir, te doy un ejemplo. Hemos aprobado planimetrías de, 22 hectáreas. 11 hectáreas de esas 22 ahora son de propiedad municipal. Antes era tierra de nadie, donde los loteadores hacían lo que les daba. Ahora están a nombre de la ciudad, del gobierno municipal. Ahora nosotros planificamos ahí las áreas verdes, las canchas, los centros de salud, los hospitales, las canchas, los centros educativos, todo en ese lugar. Antes no había, ahora sí. Entonces, esa lógica de planificación que tardaba 6, 7 años, nosotros lo hicimos en 2 años. 9 años anteriores se habían aprobado 12 planimetrías. Nosotros en 2 años hemos aprobado 16. Porque conocemos el mecanismo, cómo se maneja, hemos estado en las zonas, hemos visto los mapas, hemos hecho estudios de suelos, hemos hecho estudios geológicos, estudios hidráulicos, preservación del tema de la tierra, etcétera, 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 una serie de estudios. Y ahora en el último año de gestión que estoy en la calle haciendo fiscalización. Es decir, estoy velando para el funcionamiento de los campos deportivos, de las sedes sociales, de los centros de salud, del transporte público. Es decir, una serie de trabajos que no los podía hacer porque estaba enfrascado haciendo planificación y estructura, que eso es vital para el funcionamiento de la ciudad, vital. Y ahora estoy en una tarea de fiscalización. Entonces, como te das cuenta, son 3 procesos de mi carrera como concejal. La primera, secretario, ordenar el Consejo Municipal, más de 70,000 trámites en 2 años. La segunda etapa ha sido trabajar en planimetrías, estructuras viales, pero también hemos hecho algunas acciones sociales. Hemos entregado becas, más de 150 becas de estudio en 2 años a jóvenes
de unidades educativas fiscales que lo hemos hecho en convenio con las universidades. Hemos entregado lentes a más de 34 unidades educativas a niños de primaria y de escolar, porque el gran problema era que no podían estudiar porque no tenían lentes y no se podían concentrar. No es que su calidad educativa era mala, sino que los lentes, como ellos no podían leer bien en la noche, entonces tenían problemas educativos. Ahora eso se ha cambiado y eso lo hemos trastocado trabajando con planimetrías, con estructuras, y ahora en nuestra nueva fase de fiscalización, que es para ver el funcionamiento, la transparentación de recursos del Ejecutivo, y obviamente todos los procesos que tienen que ver con mi rol de concejal. Me has contado toda tu carrera en esta gestión, pero yo quiero saber si tú, después de todo lo que has vivido, te animarías a llegar a la alcaldía. Mira, yo creo que el tema del gobierno municipal es un gran desafío. Yo tengo cerca de 18 años de experiencia en gestión pública. Toda mi vida he sido municipalista, toda mi vida, desde que estaba en la universidad sabía lo que quería hacer, me gustaban los gobiernos locales. Y he trabajado haciendo eso todos los días, intentando volver ese equilibrio de las ciudades, dándole oportunidades a personas que han sido excluidas en los procesos de planificación para que vuelvan a integrarse y la ciudad trabaje de manera integral. Pero la decisión no puede ser solo mía. La decisión tiene que ser una decisión de la gente, de las organizaciones, de los grupos y de la ciudadanía en su conjunto. Si yo veo que hay una necesidad de poder trabajar con la experiencia que yo tengo y dársela a la ciudad, por supuesto que sí. Estamos en un momento, Gabriel, bien difícil, económicamente bien complicado y bien difícil. Ahorita, en el tema de la pandemia, como te decía al principio de la entrevista, nos ha debilitado mucho a todas las instituciones públicas. Yo creo que al mundo entero. Nos hemos levantado de aquello. Es como levantarse de la guerra. Y ahora estamos en una crisis muy fuerte. El gobierno municipal ha tenido un hueco presupuestario cuando asumimos el 2020 de casi 570 millones de bolivianos, solo en deudas. Casi 3/4 partes del presupuesto total solamente era en deudas. Un alcalde que se fue y cobró impuestos adelantados de un año posterior. Y claro, cuando se entraba a la alcaldía tenías 570 millones más un año de impuestos que ya se habían cobrado. Es difícil trabajar claro. Así. Ese mantenimiento presupuestario se va a mantener. Y yo creo que ahora, con la gestión de Iván Arias, yo más o menos proyecto que esa deuda va a estar entre los 670 y 700 millones de bolivianos que vamos a asumir. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque hay que saber conducir el destino del municipio. En 18 años te puedo decir que conozco más del 92% del funcionamiento de la alcaldía. Conocer el 100% sería de mi parte muy arrogante, porque es un mundo. El gobierno municipal es distinto al gobierno central, es totalmente distinto al gobierno. Y no solamente tienes que tener ganas de trabajar, tienes que conocer para priorizar tus proyectos, para decir, aquí tengo que inyectar capital, este es el área social, tenemos que trabajar esta parte. Yo he trabajado desde administrar un almacén hasta ser subalcalde y concejal. Conozco todo el funcionamiento del gobierno municipal en su totalidad. Y si esa experiencia me va a servir en un momento difícil de la ciudad y del país económicamente, por supuesto que lo tengo que poner al servicio. He acumulado toda esa experiencia. Muchos me dicen que es malo. Yo creo que las personas que quieren improvisar les parece mala la experiencia. No, la experiencia es muy buena, porque te ayuda a entender cómo funciona una institución y no ir a improvisar y a meter la pata, sino ir a trabajar focalizado en lo que la gente necesita. Un gobierno municipal no tiene que ser un gobierno nacional, ni jugar a ser un gobierno nacional como hemos visto en los últimos años. Un gobierno municipal tiene que resolver cosas como vías, calles en buen estado, una buena acera, un buen parque, una buena iluminación, seguridad ciudadana, una buena calidad educativa, una buena calidad de salud. Son cosas que parecen básicas y fáciles, pero son altamente complejas. Y a veces jugamos a ser gobierno nacional, a veces jugamos a ser empresas estratégicas, cuando en realidad nuestro rol es estar en la calle, es resolver los problemas de la gente, y para eso tienes que tener conocimiento y capacidad. Yo te doy un ejemplo de lo que me decía un amigo. Estamos yendo al mundial o estamos en el repechaje. Si yo te digo, Gabriel, eres amante del fútbol, ¿cómo no vamos a querer que vaya la selección al mundial? Por supuesto que sí. Y vos seguramente debes jugar fútbol y pichanguear. Y yo te digo, mira, Gabriel, quisieras ir a jugar por la selección.
¿Cómo que no? Cualquiera, no, yo voy, me mato, corro, pongo la cara, pongo la cabeza porque lo voy a dar todo. Tienes muchas ganas. Pero hay jugadores que entrenan, que juegan en ligas deportivas, que tienen alimentación, que tienen preparación, que han jugado 150 partidos preparativos. Es decir, esa es la experiencia. A veces solamente con las ganas no te alcanza. Necesitas tener experiencia y necesitas tener ganas para poder hacerlo. La ciudad funciona igual. Podemos tener muchas ganas, pero hay que conocer cómo funciona para resolver los problemas de manera inmediata y no entrar como un laboratorio a aprender, porque en ese aprender la gente no tiene dinero en los bolsillos. Porque en eso entender y esperar es donde vienen los problemas. Me estás sacando una pregunta de la boca que la he estado analizando mucho, querido Oscar. Los precandidatos están empezando a salir muchos. ¿Están improvisando? ¿Crees que no tienen una proyección, no tienen una idea de gobierno y simplemente están llegando ahí porque creen que van a hacerse millonarios con el municipio? Yo siempre he intentado pensar bien de las personas. Yo soy una persona positiva al mundo. Uh-huh. Nunca he pensado mal. Pero obviamente a veces las ganas de hacer las cosas nos inclina indefectivamente a improvisar muchas cosas. Yo escuchaba algunas propuestas, decir, vamos a hacer un camino y una carretera desde Achachical hasta que llegue a Chasquipampa. Si tuviéramos todo el dinero para hacer eso, ¿por quién no lo haría? Estaríamos locos para hacerlo. Pero hay otras necesidades primordiales. Tenemos vías que están completamente mal estado, que ya han cumplido su vida útil. Invertimos 33 millones en arreglar todas las vías de la ciudad. Necesitamos invertir 115 millones en el primer año de manera integral para arreglarlas de manera definitiva. No te estoy diciendo para hacer nuevos caminos y nuevas vías, sino para hacer un mantenimiento preventivo de lo que tenemos. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Invertimos 35, tenemos que hacer 115. En vez de hacerse Puente Grande, no nos vayamos a lo grande. O sea, yo quiero jugar en la Champions League, pero primero jugar en la Liga de tu barrio. Uh-huh. Primero patea la pelota, saber cómo viene. Y ese palpar es la experiencia. Tenemos que trabajar en la iluminación para dar seguridad. Yo veo mucha iluminación, ahora estaban entrenando en el Prado, en la Buch, que me parece correcto, pero la luz no es un tema estético, las luminarias no son un tema estético, son un tema de seguridad ciudadana. Y tienen que ser funcionales también. ¿Y dónde deberían estar primero? En las laderas. Sí. ¿Dónde hay mayor inseguridad? En las laderas. Entonces, ahí tiene que estar bien iluminado con luz LED, que parezca de día todo, para que la inseguridad vaya bajando, para que la sensación de inseguridad vaya bajando. Y luego vamos a ir bajando a toda la ciudad. Tenemos que tener iluminación en la ciudad, pero no es un tema estético, es un tema de datos, es un tema objetivo, es un tema de seguridad ciudadana. Entonces, lo que trato de explicarte es que hay muchas cosas que la experiencia me ha mostrado que se deben priorizar primero. Otras propuestas que he escuchado también decían, ahora está de moda mucho el tema de las alianzas público-privadas, que a mí me parecen geniales y creo que va a ser un pilar fundamental de aquí en los próximos 10 años, porque los municipios no tienen recursos, tenemos que trabajar de la mano con la empresa privada. Pero decían, gastamos mucho en hospitales. Y como gastamos mucho en hospitales, entonces le vamos a dar a una empresa para que ellos construyan el hospital y a cada persona le vamos a dar a 520 bolivianos para que se haga atender. La salud nunca puede ser privada, igual que la educación. La educación y la salud siempre deben estar en manos del Estado. Porque la gente pobre, la gente que menos tiene, es la gente que sufre. ¿Qué pasa si te tienes que hacer operar con, 1,000 bolivianos y te dan 520 bolivianos? No te operas, te mueres, no te atiende nadie. Eso es una alta función del Estado. El Estado tiene la obligación de darle salud a la población, lo mismo que en el tema de la educación. Entonces te das cuenta que no es solamente decir alianzas público-privadas, como decir todo lo voy a volver privado. No, no se trata de eso. No se trata de ir de un extremo al otro. Antes era el extremo todo estatal y ahora todo privado. No, lo mejor de ambos mundos. El municipio tiene que poner las reglas a las empresas y las empresas tienen que venir a invertir y ellos tienen que ganar. Nadie invierte para no ganar. Pero en ese mundo conjuncionado tienen que trabajar en una línea institucional para dar resultado a la gente, mejorarle la calidad de vida a la ciudadanía. No se trata de privatizar, no se trata solamente que sea estatal, no es todo gratis, tampoco es todo privado, es una conjunción de ambos para seguir una misma línea, pero siempre, siempre, siempre la salud y la educación debe ser una prioridad del Estado. Lo dice la Constitución Política del Estado, lo dice la Ley Marco Autonomías. Tal vez uno por la emoción puede ofrecer cualquier cosa,
Yo también por ganar puedo decir que quiero un puente de cristal de aquí hasta la zona sur, pero no es real. Lo real es lo que tenemos y qué se va a construir de aquí en adelante. Tampoco la ciudadanía es tonta, Oscar. Hay algunas propuestas que son alejadas de la realidad. Por supuesto. Y obviamente la ciudadanía sabe dónde va a ir a apostar su voto. Ha pasado en las elecciones generales, nos han dado una reflexión también a muchas personas que pensábamos distinto tal vez. Pero hay algo que hemos analizado también como jóvenes en Otra Voz, con algunos aspectos del público que nos sigue. La autoridad llega a su puesto y se olvida de ir a la calle, de ver qué tipo de problema existe en la vereda del frente, qué problema no hay con la luminaria de tal barrio. Ya no te subes al transporte público, ya tienes tu chofer, tienes tu secretaria, te aíslas un poco de la realidad del ciudadano. Es correcto. Y yo te he visto en redes sociales que has empezado a subirte al minibús, a ver si están trameando, si no están cumpliendo con su ruta. ¿Crees que llegar a ser autoridad te aleja de lo que realmente vive la ciudadanía? Depende de tu vocación que tengas como autoridad. Yo he sido el mismo el primer día que he entrado a trabajar y ahora. A ver, mira, te doy el ejemplo, Gabriel. A mí me gusta mucho caminar. Me gusta mucho caminar porque quiero ver lo que está pasando. No me gusta que me cuenten lo que está sucediendo. Tengo que ir al lugar para ver si realmente está funcionando. El alcalde, los subalcaldes y muchas autoridades son territoriales. Me animaría a decirte que 80% de todo el gobierno municipal de La Paz debería ser territorial. Porque si tú no ves los problemas, ¿cómo los vas a resolver? Claro. Porque alguien te ha contado. Ahora, hay algunos lugares que sí te alejan. Por eso te decía, en los 2 primeros años de ser secretario del Consejo, y la verdad, entre firmar 40,000 trámites era desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, casi sin moverme, porque no es firmar, es revisar uno por uno, es ver qué te está pidiendo, entonces tiene una lógica. Hay lugares que sí tienen que ser administrativos y obviamente tienen que responder una lógica administrativa, pero el otro 80% es un tema territorial, es estar en la calle, es conocer los problemas, es ponerse el overol, la bota y salir a trabajar. Pero no para afuera. La foto. No, muchas veces hemos visto, claro, ¿no? por supuesto. Algunas autoridades que solamente se ponen para la foto, hacen alguna cosa para el video, para el TikTok. Claro que pero sí. No se han dado cuenta que el problema es más allá de solamente eso. Mira, te doy un ejemplo. Eso yo les decía siempre a mi equipo de trabajo, que ellos han estado conmigo. En la pandemia, todo se cerró, ¿no? Había momentos donde el tráfico se cortaba a las 8 de la noche y solamente puedes circular ciertos horarios. Yo te aseguro que en mis 18 años donde más hemos trabajado en la calle ha sido en la pandemia. Salíamos 4 de la mañana porque teníamos que ir a controlar a Chasquipampa el tema de las movilidades, los carnés de sanidad, barbijos, la libre circulación. Volvíamos a la oficina, nos reunimos con la policía. Salimos con la policía, nos reunimos con salud. Luego hacíamos los canastones para ir a entregar a cada una de las familias. No había operarios, no había nadie. Éramos nosotros que cargábamos a pulmón, subíamos a los camiones, íbamos a repartir porque la mayoría no podía trabajar y había mucha gente que estaba enferma. Y en la noche volvíamos, hacíamos el operativo, parecía ciudad fantasma, no había absolutamente nada. Y eso pasó durante 1 año y medio. Hemos estado y después salía en las noches a partir de las 7 de la noche a hacer las fumigaciones en todas las calles. Y había que ver calle por calle qué se estaba haciendo. Yo vengo de ese mundo de la calle. Todo mi trabajo como subalcaldía, como gobernabilidad, lo he pasado en la calle. Entonces, para mí ese es mi hábitat, la calle. Cuando estoy mucho en la oficina, yo me siento un poco incómodo. Por eso esos 2 años para mí han sido complicados, pero era una tarea que la tenía que hacer. Porque si yo no ordenaba con la experiencia que tenía, nadie lo iba a ordenar. Y me he dedicado a ordenar la casa. Y después que ordenó la casa, me he puesto a caminar las calles. Mira, Gabriel, sin el deseo de ser soberbio ni hablar una cosa por otra. No hay zona en esta ciudad que yo no conozca. No creo que exista. Conozco desde filtro de agua hasta Arenal Ovejullo en Chasquipampa al fondo, desde Cotacota, Coquén y Santa Fe de Quesini, hasta El Tejar, hasta Villa Cinco Dedos, hasta Periférica, hasta en Contauma la avenida Circunvalación, es decir, porque he estado caminando con la gente, he ido zona por zona a ver cuáles eran los problemas. A veces no se puede resolver todo, porque nosotros somos del legislativo municipal. Yo me gustaba más, aunque no creas, mi tarea en el ejecutivo. Era más feliz. Y mis hijos me decían,
papi, pues estábamos todo el día en la calle, digamos. Pero a mí me hacía muy feliz, porque ese era mi hábitat. Me encantaba trabajar así, hablar con la gente. No me gusta mucho el trabajo de escritorio, a mí personalmente. Hay personas que les encanta. A mí me gusta salir afuera, escuchar, ver y solucionar. Soy una persona muy pragmática, Gabriel, muy pragmática. O sea, hay un problema, hay que resolverlo. ¿Qué hay como resolver? Ya, estos 2 puntos se resuelven así, 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 así. No soy de darle vueltas, de reunirme 3 veces. No me gusta. ¿Y cómo haces con la burocracia? Porque el municipio es el sector más burócrata que existe en este país. Hemos sufrido mucho con esa burocracia. Trámites de cambios de nombre que tardan 1 año y medio, 2 años. Catastros que tardan 3 años y medio, 4 años, cuando en realidad un catastro es una declaración jurada que debería durar, ¿qué? 2 meses, 3 meses, y tenemos inteligencia artificial, podemos hacer un levantamiento, ni siquiera ahora con dron, con un sistema inteligente, y de ahí sacar las dimensiones para sacar un catastro. Tenemos problemas con licencias de funcionamiento. Alguien tiene, para poder poner una licencia de funcionamiento tienes que tener por lo menos $4,000, porque tienes que poner el boliche, pues tienes que poner las mesas, las sillas, luego va a la alcaldía, te inspecciona. ¿Y qué pasa si has invertido todo eso y la alcaldía te dice que no puedes abrir? Listo, perdiste la plata. Cuando en realidad eso podría ser como una declaración jurada. Señor, ¿quiere abrir mañana su pollería? Ábrala. Yo le voy a dar a usted 4, 5, 6 meses para que me presente los requisitos de la licencia de funcionamiento, pero mientras tanto genere economía. Y en esos 5 meses yo con un inspector voy, si ha cumplido, sigue trabajando, si no ha cumplido, por supuesto que se cierra, porque yo le estoy dando la confianza para poder hacerlo. Ese es algo que el Ejecutivo debió trabajar desde el principio, que intentó hacerlo los primeros años, luego lo descuidó y la burocracia sigue tan grande. Yo no entiendo cómo no podemos digitalizar. Yo veo en el internet, Gabriel, vos lo debes ver también, vos eres mucho más joven que yo, robots, ahora caminan, juegan fútbol, ¿no? Te pueden ver desde un satélite hasta dónde estás y no podemos hacer un trámite digital. Me cuesta mucho entender eso. Yo creo que ha llegado la era también de la digitalización, de la modernidad, de la modernización de los trámites, de la desburocratización, pero hay que hacerlo en las primeras fases del gobierno municipal de La Paz. Pero ¿no crees que la burocracia es la mejor forma de generar corrupción en el municipio? Por supuesto. Porque hay que ser realistas, Oscar. A más de uno nos ha pasado que para que se apure un trámite hay que pasar por debajo. Lo hemos visto recientemente en la gobernación, ¿no? Sí, en el CEDES. ¿No crees que esa es la forma, digamos, de mantener también un poco el municipio por debajo? No, yo creo que la burocracia es sinónimo de corrupción. Cuando vos a alguien le pides 10 pasos para completar algo tan sencillo, es porque algo te quieren pedir y no saben cómo. O si no te observan una, otra, y no está nada dentro del marco normativo, eso es para querer coimear. Siempre la burocracia va a estar ligada a la corrupción. Por eso tenemos que empezar a quitar ese peso enorme y a generar nuevas lógicas de trabajo que nos ayuden a simplificar aquello. Pero también te doy un dato. Mira, yo estoy 18 años en la gestión y he visto que también, como todo en la vida, hay funcionarios que como que ya han cumplido alguna etapa dentro del trabajo que están haciendo. Necesitamos gente joven y la nueva alcaldía tiene que ser una simbiosis entre gente joven, profesional y gente con experiencia. El de experiencia llevarlo diciéndole estos son los mecanismos, esto es lo que tienen que hacer, y la experiencia para trabajar mucho más rápido y hacer las cosas con nuevas ideas, oxigenadas, rápidas. Están saliendo fresquitos de la universidad, trabajemos, aprovechemos ese ímpetu, esa fuerza. A mí me pasó y nos pasa todos los días. Vos, cuando tienes ganas de trabajar, te levantas. Puedes haber trabajado hasta las 3 de la mañana y si tienes que levantarte a las 5 lo vas a hacer. Y ahorita lo que vemos es un peso muy grande en este tema burocrático, pero tiene que ir mezclado con lo técnico, que son los jóvenes, los nuevos profesionales, para cambiar y sincronizar ciertas cosas. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Haría planificación, gestión territorial y otros. Le diría a la población 1000 disculpas por lo que voy a hacer, pero lo voy a cerrar un mes. Y voy a cambiar todo el personal que hay aquí. Y voy a generar con nuevos profesionales nuevas líneas para desburocratizar y hacer los trámites más rápido. Y ese mes que hemos tardado vamos a salir, lo vamos a recuperar en los próximos 2 porque vamos a hacer más rápido los trámites, porque vamos a poner chicos más pilas, bien capacitados, con mecanismos de control para evitar la corrupción o el sobrecito por abajo. Eso va a hacer que funcione mucho mejor. A veces cuando la cosa ya está mal tienes que poner un alto, volver a hacer una reingeniería y volver a salir con todo. No empecinarte en algo, decir, no, es que como sea vamos a cambiar.
A veces con la misma persona no se cambia, a veces tienes que oxigenar aquello para dar nuevas respuestas. Eso es verdad, y también refrescar las altas esferas también, ¿no? Los políticos que aspiran a llegar también tienen que escuchar a los jóvenes. Creo yo, desde este punto de este programa, el objetivo siempre es ese, que también nos escuchen a los jóvenes y puedan entender que tenemos voz y voto, ¿no? No solamente es en el momento de campaña. A raíz de lo que nos decías, Oscar, del tema de que te conoces La Paz de pe a pa, ¿cómo lo describes? ¿Cómo evalúas la situación actual de la ciudad? Complicada, muy complicada en los últimos años. Tenemos una ciudad donde, como te decía, la vida útil, por ejemplo, del tema del asfalto en la mayoría de las calles de la ciudad ya ha cumplido su vida útil, ya ha cumplido. Y tenemos que hacer una reingeniería y volver a poner recursos para hacer un mantenimiento preventivo. Tenemos parques y áreas verdes que están totalmente descuidadas. Las subalcaldías se han ocupado de hacer otra cosa que mantener y administrar el territorio, y eso significa tener áreas verdes. Uno trabaja toda la semana, de lunes a viernes. Quiere por lo menos salir el fin de semana a un parque, una plaza, sentarse en una banca que esté bonito, bien iluminada, por lo menos con un arecito verde para que vaya con mi sobrino, conmigo y empiecen a jugar, oxigenarme de tanto, además más en La Paz, que la sé bien, que tenemos marchas, que tenemos problemas. La gente necesita eso, y eso es lo que no está pasando en la ciudad. Tenemos calles totalmente que parecen focos, los focos parecen velas y no están iluminados, y esa sensación de inseguridad hay que cambiarlo. Para eso necesitamos trabajar en alianzas público-privadas. Pero fundamentalmente tenemos que trabajar en este tiempo en la economía y en el bolsillo de los paceños. He estado en Santa Cruz, en Cochabamba, en varias ciudades. Nosotros no tenemos un campo ferial, por ejemplo. Sí, muy pequeño, ¿no? Y además alejado del... Pero además es privado, sí. Se paga una millonada para entrar ahí y no es un campo ferial que tenga las condiciones. ¿Por qué no podemos generar un campo ferial aquí en La Paz teniendo todas las condiciones para poder hacerlo con el empresariado privado del tema de la mano? Ese es un elemento importante. Entonces tenemos muchos problemas desde el tema de campos deportivos. Yo siempre he soñado y pienso que se puede hacer realidad lo que pasa en muchos países del mundo. Canchas iluminadas toda la noche, donde los chicos dejen el alcohol, las drogas y se vayan a hacer deportes. Hagan el deporte que ellos quieran, pero esté iluminado, haciendo una alianza con el gobierno central y diciéndoles, ¿saben qué? La salud y la educación es una alta prioridad para ustedes. No pagaremos agua, no pagaremos luz, para que sea para los chicos. Eso es incentivar de verdad el deporte y la educación. Bien iluminadas, haciendo alianzas con clubes deportivos, la Federación de Fútbol, para poner escuelas deportivas gratuitas, por ejemplo, para que los chicos, chicas puedan ir a jugar ahí, puedan desarrollarse. Es decir, esas alianzas estratégicas no solamente con el empresariado, es también entre nosotros, entre los jóvenes, los dirigentes, las autoridades, para ensamblar este tipo de trabajos. Un gran problema que tenemos también en la ciudad de La Paz es la planificación urbana. Es muy difícil pensar en planificación urbana estratégica cuando tenemos un problema de límites hace más de 30 años. Y los loteadores y avasalladores siguen haciendo jauja en esos lugares. Porque ellos dicen, yo soy de este municipio y no reconozco al otro. Y yo soy de este y no reconozco al otro. Y esa tarea nos ha tardado 35 años y ninguna autoridad en la Asamblea Legislativa ha querido poner el asta al toro. Espero que esta nueva Asamblea Legislativa lo haga y resuelva un problema que es un problema de todos. Estamos perdiendo áreas forestales, estamos perdiendo áreas de preservación, donde esos lugares se tienen que desarrollar los pulmones de esta ciudad, y lamentablemente estamos siendo avasallados. La justicia nunca ayudó en aquello. En vez de procesar a los loteadores, ha procesado autoridades. Los patos terminaron disparándole a las escopetas. Todo ese sistema, esperemos que ahora con un nuevo cambio de gobierno, una nueva visión cambie, y ahí las ciudades como La Paz se va a desarrollar. Pensar en una ciudad como La Paz en el mediano y largo plazo que no sea metropolitana es imposible. Nos conectamos con el Alto todos los días. La mayoría de los minibuses que bajan a la ciudad de La Paz y generan la congestión vehicular en el centro vienen del Alto. Pero de La Paz no sube ninguno. Claro. Tenemos que reordenar, pero reordenar significa en serio tener una visión metropolitana de planificación estructural y sostenible en el largo plazo. Significa la basura. La basura tiene que ser trabajada de manera metropolitana para la industrialización, para la generación de dinero, para la generación de energía.
Eso es algo que lo podemos hacer, claro que sí. Pero antes no podías porque las diferencias políticas no dejaban a ningún municipio trabajar. El gobierno central tampoco te daba ni la hora. Entonces, más o menos vos como ciudad trabajabas aislado del mundo y hacías lo que podías. Ahora viene una nueva época donde hay que trabajar con el gobierno central, con la gobernación, con los municipios aledaños para desarrollar entre todos. Cuando alguien te diga, no, es que vamos a desarrollar la ciudad y con esto vamos a generar economía, solito está mintiendo. Está mintiendo, porque eso es imposible. La única forma de desarrollar todo este departamento y esta ciudad maravillosa es trabajando en conjunto con el gobierno nacional, la gobernación, los municipios del área metropolitana y pensar en un transporte metropolitano, en el recojo e industrialización de la basura metropolitana, en servicios básicos metropolitanos. O sea, ha llegado un nuevo momento y tenemos que aprovechar. Si hubiéramos tenido esas condiciones hace años atrás, no estaríamos discutiendo mucho de los problemas de la ciudad ahora. Pero la ciudad estaba como enclaustrada, primero entre municipios que representaban un partido, que era el Movimiento al Socialismo, que no querían saber nada, ni siquiera querían sentarse a hablar. Tenías un gobernador que nunca te dio ni la hora y tenías un gobierno central que nunca le puso un peso a esta ciudad, porque eso es lo cierto. ¿Qué proyecto importante ha hecho el gobierno central en los últimos 10 años en La Paz? Ninguno. Pero en los otros departamentos sí. Entonces, ¿cómo queríamos desarrollarnos cuando una golondrina no hace verano? Es el momento de trabajar de manera inteligente, estratégica, planificada, ordenada, sostenible y viendo proyectos estratégicos, trabajarlos y lanzarlos a nivel departamental. Además hay que ser realista, al municipio de La Paz le mantiene, porque ese gobierno, digamos, el estatus como ciudad. La Paz se ha quedado atrás. Sí. Santa Cruz, Cochabamba, hasta el Alto ha llegado a ser más importante, hasta económicamente, ¿no? La Paz se está quedando atrás. Por supuesto. A raíz de esto, y hablabas de modernidad, Oscar, ¿cómo evalúas la ciclovía? ¿Cómo evalúas los parqueos tarifados? Mira, esa es una excelente pregunta. Antes de responderte, me voy a remitir un poquito al análisis que estabas haciendo anteriormente. Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y varias ciudades han acomodado su normativa para atraer capital y inversión privada. Nosotros los alejamos. Nadie quiere invertir en La Paz porque tiene una serie de problemas, porque como sede de gobierno todo el mundo sale. Claro, todo el mundo critica, pero nadie construye. Lo que hablamos al principio de la entrevista. Todo el mundo critica, nadie construye nada. No, está mal, ¿cómo vas a hacer así? ¿Cómo va a ser rojo? Debería ser amarillo. Tan feo así, debería ser... Todo el mundo te da con todo, pero nadie te dice cuál es la solución. Y en otras ciudades que están alejadas de la sede de gobierno, todas las empresas privadas se están yendo ahí, se están yendo a Santa Cruz, se están yendo a Cochabamba, se están yendo a Sucre. Se están llevando todas nuestras empresas que tienen que invertir aquí porque nosotros estamos entre la pelea y la confrontación y no tenemos la capacidad de atraer capitales y hacer proyectos estructurales. Eso hay que cambiarlo, porque si no cambiamos eso no vamos a avanzar jamás. El tema de la ciclovía, hermano querido, es un proyecto que yo lo conocía ya hace muchos años, no es un proyecto de ahora. Es un proyecto que tiene más de 12 años, que la cooperación ya estaba queriendo invertirla hace 8 o 9 años atrás. Cuando yo estaba de subalcalde trajeron ese proyecto. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, con las mismas características, exactamente igual. ¿Qué dije yo cuando era subalcalde? No se puede hacer en ese lugar, por una simple razón. San Miguel va a ser y tiene que transformar en el centro económico de la ciudad, como cualquier ciudad del mundo. Tienes tu casco viejo, que es el centro de la ciudad, y tienes tu polo de desarrollo económico, que es la zona sur, donde ahí se tienen que desarrollar los clústeres económicos, gastronómicos, para generar economía. No podía ser ahí, porque ahí más bien necesitamos calles anchas, vías que haya mucha circulación, parqueos, etcétera, etcétera. Jamás podía hacerse ahí. Eso es por el lado técnico, pero te lo digo por el lado del sentido común. Yo tengo hijos. Yo no los llevaría a la ciclovía de San Miguel a manejar bici cuando los autos están pasando a toda velocidad. Que salen a la costanera. Estaría loco, ¿no? Claro. Porque además, ¿qué pasa si mi hija no sabe manejar bici? La atropella. No era en ese lugar. Y en ese momento yo me opuse al proyecto de la ciclovía en ese lugar. Me acuerdo que el secretario de Movilidad y Transporte, que era Ramiro Burgos, quería hacerlo en ese lugar. Y el alcalde le explicamos técnicamente y él entendió que ese no era el lugar y no se realizó. 3 meses antes de que se haga la ciclovía aquí, yo pedí una audiencia con el alcalde, me reuní y le dije que ese no era el lugar, que era una pésima idea y que no iba a funcionar en ese lugar, porque la experiencia me había demostrado que no.
Y él se empecinó y me dijo que tenía técnicos que le habían dicho que era la mejor forma. Lo hizo y el resultado es este. Yo lo primero que haría en la nueva gestión municipal es sacar esa ciclovía. No es que estoy en contra de la ciclovía, no, estoy a favor de la ciclovía, pero tienen lugares para hacerlo. ¿Dónde lo pondría yo? Tenemos problemas de loteamientos y avasallamientos desde Irpavi 2, Aruntaya, hasta Irpavi en la parte de abajo, la que da en el margen del río. No hay absolutamente nada ahí. ¿Por qué no hacemos una ciclovía donde entre ciclovía hagamos canchas, espacios verdes, pongamos lugares de entretenimiento? En toda esa franja haríamos que todos los loteadores que se están entrando todos los días los alejaríamos completamente. Es un área donde no hay movilidades y tenemos un espacio grande para hacer canchas, parques, áreas verdes, ciclovía, y ahí bajarían, subirían. Es más, podrían poner kilometraje como otras partes del mundo para trotadores y bicicletas. Claro, ahí funcionaría, por supuesto que funcionaría, como en otras partes de la ciudad, pero no era en ese lugar. En el tema de los parqueos tarifados, yo no estoy en contra de los parqueos tarifados, estoy en contra de la improvisación que generan los parqueos tarifados. El parqueo es una necesidad imperante en esta ciudad, no lo estoy inventando yo. Pero todo lo que es improvisado en la gestión pública sale mal. ¿Qué tienes que hacer antes de tener un parqueo tarifado? Tenemos espacios en la ciudad y terrenos. ¿Por qué no concesionamos o ponemos en una alianza público-privada con los privados para construir edificios y torres de parqueo hacia arriba o hacia abajo? ¿Dónde? En las principales plazas que tenemos en la ciudad. ¿Se puede construir hacia abajo? Por supuesto que se puede. Claro que se puede. Edificios de parqueos subterráneos, cuando garanticemos los subterráneos o los edificios hacia arriba de parqueos para que tengan ahí, yo le voy a decir al ciudadano, señor, mira, esto hemos hecho con la empresa privada, tenemos 14 pisos de parqueos hacia abajo, tenemos estos 14 pisos de parqueo hacia arriba, ahora tengo que ordenar la ciudad. Y como cualquier parte del mundo, vamos a poner en el tema de las calles para ordenar. Porque ya no me diga que va a estacionar donde quiere, porque yo le estoy dando a buen precio, buenas condiciones, se lo van a cuidar, va a estar seguro su auto, pero nos tenemos que ordenar todos. Usted no puede estacionar donde quiere, pero le voy a dar un lugar para que lo haga. No es que le voy a decir, no sabe que no puede estacionar. ¿Y dónde? No, usted ya vea. No es esa la... Le voy a dar un lugar y le voy a dar. Pero además viene un segundo concepto. Si yo, un ciudadano cualquiera, a ver, Gabriel, no vamos a hacer en abstracto, en específico, objetivamente, Gabriel, yo te digo en tu calle, Gabriel, en esta calle donde tú vives, en la puerta voy a poner un parqueo tarifado. ¿Qué me vas a decir? Pues no, estás loco, claro. Estás loco. O sea, hermano, van a estar estacionados todo el día, no hay seguridad. Pero si yo digo, vamos a arreglarla en una alianza público-privada seria, con empresas serias, digo, voy a arreglarte la calle, porque si vas a parquear y vas a pagar, tienes que tener buenas condiciones. Cuando uno paga, tiene que tener... Para empezar, que cuiden tu vehículo, estás pagando. Por eso te digo, si yo voy a poner la calle, voy a arreglar la calle, voy a arreglar la acera, voy a poner iluminación, voy a poner cámaras de seguridad para vigilar en el auto, pero también a la zona, ¿no vas a querer? Claro que vas a querer. Porque vas a decir, puta, es que mi calle va a estar iluminada, va a tener linda la acera, va a estar bien la calle. ¿Por qué no? Pero obviamente hay que hacer un estudio de medición de movilidad para decir en qué calles sí y en qué calles no. Pero además de eso vamos a poner edificios de parqueo subterráneos y hacia arriba. Entonces toda esa demanda hay que absorberla ese lugar y ordenar la ciudad. Porque ahorita es un caos, uno se estaciona donde quiere. Eso se llama planificación territorial sostenible e integral. Lo otro es improvisar. Es decir, pinta un cuadro, mete el auto. Eso está reñido con la gestión pública y por supuesto yo desde un primer momento me opuse a un sistema tarifado de esas características. Si es bien planificado, por supuesto que sí, ni loco que estaría a decir que no. En conclusión y para ir cerrando, querido Oscar, ¿ha sido un capricho del Ejecutivo todos estos proyectos, digamos, de este tiempo, modernizar la ciudad en cierto punto, o ha sido más planificado y ha tratado de hacer mejor la ciudad? No, definitivamente ha sido un capricho. Por supuesto que lo ha hecho. Primero, porque el marco legal para el tema del estacionamiento tarifado era ilegal. Segundo, porque eso deberían hacerlo con una alianza público-privada. No es que llama a mi cuata, al de la empresa, oye, papi, ¿quieres hacer estacionamiento tarifado? Sí, ya, meta. No, pues, eso no es serio, eso no es planificado. ¿Qué plan tienen, pues, para la ciudad?
cuánto vamos a bajar el índice de locomoción, en dónde van a estar los parqueos, cuánto le entra a la ciudad, cuánto gana. Todas esas reglas del juego se hace cuando hay una ley que nosotros la tenemos en el Consejo Municipal, que es la ley de alianzas público-privadas. Pero cuando te quieres saltar las reglas y hacerlo de manera improvisada, discúlpame, pasa el mamarracho, que es lo que ha pasado en la ciudad con los parqueos tarifados. Cuando tú piensas de manera integral y antes del tarifado, hagamos los edificios de parqueos. Entonces, cuando tú me reclames, Gabriel, me dice, oye, pero yo quiero estacionar aquí. Gabriel, a menos de una cuadra tienes 14 pisos para estacionarte. Y debajo de la plaza, que está a una cuadra y media, tienes 13 plantas para estacionarte. ¿Por qué no dejas tu auto y tu auto va a estar seguro? Tenemos que caminar un poquito. En la lógica, cuando mi mamá era más joven y me llevaba al colegio, íbamos a varios lugares, la movilidad paraba en la puerta de tu casa, ¿te acuerdas? Es más, se pasaba un metrito más y tu mamá, no, ¿qué pasa pues, maestrito? Puta, yo vivo 2 puertas más allá. Eso ha cambiado. Ahora tenemos que empezar a caminar también, tenemos que empezar a ser responsables con la ciudad y ordenarnos, pero también el gobierno municipal te tiene que dar las soluciones y la factibilidad para tener y ordenar ese tráfico a través de los parqueos y obviamente empezar a ordenar la ciudad. Con ciclovías, sí, pero en lugares adecuados. La ciclovía es magnífica. Las ciclovías se dan en todas partes del mundo. Es una forma también de movilidad urbana sostenible que no contamina, pero tiene sus lugares específicos. No es en cualquier lado. No funciona en cualquier lado. Funciona en lugares adecuados, bien planeados, bien planificados. Y eso es lo que tiene que hacer la ciudad de aquí en los próximos 10 años. Si tuvieras que describir la gestión de Iván Arias en una palabra, ¿cuál sería? Te la voy a cambiar por un tema de una escala del 1 al 10. 1. Sí. Realmente tenemos mucho que cambiar. Muchas cosas. Lastimosamente, en los últimos años se ha visto una falta de planificación muy seria de parte de funcionarios y gente allegada que ha estado con el tema del alcalde, que han hecho un desastre el otro. Y eso es por la falta de experiencia, Gabriel. Por eso yo decía, la experiencia es fundamental en lo que hagas. Y ahorita tú tienes, mira, yo conozco tus programas hace años. Si yo quisiera hacer un programa como el tuyo y las mismas características, seguramente voy a tardar unos 2, 3 meses, pero tú ya lo dominas, ¿te das cuenta? Entonces difícilmente yo te voy a venir a enseñar. La experiencia es fundamental para la gestión pública y la mayoría de la gente que ha trabajado y que trabaja en el Ejecutivo Municipal proviene de experiencias del gobierno central. Y este no es el gobierno central, este es el gobierno de la ciudad, el gobierno de la cercanía con la gente. Y ellos nunca tuvieron ese mecanismo y los resultados son lo que vemos todos los días. Aquí no es cuestión de ponerse terco, es cuestión de pensar en la ciudad y hacerlo de manera planificada. Yo, Gabriel, he sido muy crítico, no ahora, siempre. Fui crítico con el gobierno cuando era funcionario con Juan, fui muy crítico en la gestión de Lucho y soy muy crítico en la gestión de Iván Arias. Y se los dije en su momento, las cosas buenas las voy a aplaudir y lo he hecho. Las cosas malas las voy a denunciar porque están mal y porque no se quieren dar cuenta que están mal las cosas. Ese es el camino para construir, pero nunca me vas a ver, Gabriel, ni aquí, ni en adelante, ni en 10 años, solamente destruir. Ellos, algunos concejales piensan que su tarea es destruir. No, uno tiene que ser crítico, pero tiene que dar solución. Sí, ¿saben qué, alcalde? Este tema de tu ciclovía está mal en este lugar, pero mira, tienes A, B, C, donde lo puedes hacer mejorando las condiciones y haciéndolo mejor. Dale soluciones. ¿Sabe qué, alcalde? Este del tarifado ha sido un mamarrach porque lo ha sido. Pero podrían hacerlo de esta forma, con estas características, tomando esto en el mediano plazo. Dale una solución. Porque si solamente nos dedicamos a destruir, Gabriel, nosotros mismos estamos disparando dentro de la casa, rompiendo los vidrios y las ventanas. Y esta es la casa de todos. No podemos destruir nuestra casa. Vamos a ser críticos, claro, pero vamos a intentar construir entre todos. Ese es el verdadero desafío que tenemos en adelante. Gracias por haber estado con nosotros, querido Oscar, por habernos abierto un poco también la mentalidad para la gente que no conoce cómo es la actividad dentro del municipio y poder también conocer la mirada de un concejal que ha estado en tantos años de gestión aportando también a la ciudad. Y solamente para esto y reflexión, que cuando los políticos llegan a su
a su cúspide, donde han querido llegar, no se olviden de dónde vienen, no se olviden de la ciudadanía. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gabriel. Siempre para mí es un placer estar en tu programa. He estado en el anterior hace 2 años, le pasó muy bien. Hoy también le vuelvo a pasar muy bien. Y aplaudo mucho programas como el tuyo, que informen a la gente. La información en democracia es fundamental. Estar bien informados con la verdad y la veracidad de la primera fuente. Tú me hacías una pregunta, ¿cómo ves el tema de los partidos políticos? ¿Sabes qué es lo negativo que yo he visto en la última gestión? La guerra sucia. Casi no escuchó propuestas, todo era, es que el Juancito se ha metido con la talcito, es que este senador cuando tenía 16 años se ha caído en la bicicleta y atropelló a un perrito, tenía 14, ahora debe tener como 60. Es decir, esa guerra sucia que te van inventando cosas ha caracterizado la gestión nacional, la campaña nacional. Espero que en esta gestión municipal eso no pase. Si yo decido o no decido competir en estas elecciones municipales, yo no pienso hablar absolutamente de nadie, ni menos de la vida de alguien. Esto es política. Detrás de nosotros, Gabriel, hay hijos, hay mamás, hay papás, hay abuelos, hay familia que sufre contigo cuando escucha cada cosa en las redes sociales que son mentira tras mentira tras mentira. Espero que esta campaña que viene aquí adelante sea la campaña de las ideas, de las propuestas, de las políticas públicas. Y el que tenga mejor ideas, políticas y propuestas, ese es el que tiene que seguir los destinos de esta ciudad. Y aquellos políticos que han perdido, que no se vayan pues con sus proyectos debajo del brazo, que lo dejen a la ciudad. Porque no se trata, entonces yo pierdo, entonces me llevo mi pelota. No, dejen la pelota, todos dejen la pelota. Y dejen los proyectos para que ese que ha ganado construya una mejor ciudad y aportemos todos para que él lo construya. Generalmente el que pierde sale y empieza a criticarlo con todo y no construye nada. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Y los jóvenes tienen que hacer una lógica distinta, no lo que han visto de la política fea, de lo que ha pasado en los años 70, 80, 90, ahora que se ve de la guerra sucia, sino la política de construir. Pierdas o ganes, tienes que seguir construyendo. Si entendemos esa lógica, vamos a tener seguramente una mejor ciudad y un mejor país. Gracias, Gabriel, por la invitación. Gracias, Oscar, y gracias a todos los que nos han visto. Que todo sea por el bien de la ciudadanía.